Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en FreeCAD. Hoy voy a explicar un poquito sobre roscas, cómo podemos nosotros dibujar las roscas dentro de FreeCAD. En este video voy a utilizar el addon Fasteners. Digamos que este addon nos facilita muchísimo la tarea de dibujar roscas. Esta es la manera sencilla de hacerlas. Después trataré de hacer algún vídeo explicando la forma manual de hacer las roscas pues con herramientas dentro de FreeCAD. En este video las voy a hacer, ya les digo, con el addon, que pues nos va a facilitar mucho la creación de roscas, y después trataré de hacer uno para hacer roscas manuales, y haciendo las roscas manuales nosotros las podemos personalizar como nosotros queramos. Antes de comenzar a explicar cómo se hacen en FreeCAD, quiero dar una breve introducción a las roscas, así que si no te interesa para nada esta introducción sobre las roscas y sobre sus estándares y sobre cómo se hacen en la vida real las roscas, pues en la descripción te dejo ahí los minutos para que adelantes directamente cuando comenzamos a dibujarlas en FreeCAD. Me voy a apoyar aquí de una página de Wikipedia para explicar un poquito de las roscas. En la industria, obviamente, para ahorrar costes principalmente, se establecieron ciertos estándares en las roscas. Porque claro, si muchas personas hacían sus máquinas, si cada máquina tenía una rosca diferente y una fábrica tenía que hacer tornillos diferentes para cada una de esas máquinas, iba a ser muy difícil hacer esa producción, ¿no? Porque cada tornillo tendría que ser personalizado. Para eso se hicieron unos estándares de roscas, de tamaños, de medidas, para poder producir tornillos en masa y que esos tornillos se pudieran utilizar en diferentes máquinas. Dependiendo del país donde estés, tendrás tanto el sistema métrico o el sistema imperial de medición, el que se basa en metros o el que se basa en pulgadas. Pues dependiendo del sistema el que se utilice en tu país, pues se utilizarán unos estándares o se utilizarán otros. Yo estoy en México, así que aquí utilizamos el sistema métrico, del SI, el Sistema Internacional de Medidas, de Unidades. Entonces nosotros utilizamos roscas métricas. Generalmente también muchas empresas trabajan con roscas del sistema imperial y no pasa nada, también son pues fáciles de conseguir, pero pues generalmente utilizamos las roscas métricas. En esta página de Wikipedia, rosca métrica directamente nos da una tablita con valores nominales de estas roscas. La forma de leer este tipo de roscas, pues primero comienza con una M y esto nos indica que es una rosca métrica. Después nos dice la medida nominal de esa rosca, que sería su diámetro en milímetros. Por ejemplo, un M2 pues sería una rosca que tiene un diámetro de 2 milímetros. Un M39 pues sería una rosca métrica de 39 milímetros de diámetro. Y lo que nos indica después, bueno, sigue una X y después nos indica el paso nominal, o el paso normal, perdón, de dicha rosca. El paso, voy a apoyarme de esta imagen, simplemente es la distancia entre un filete y otro, es decir, entre una vuelta de la rosca y otra. Esa medida entre filete y filete o entre cuerda y cuerda, pues ese sería el paso. Aquí nos indica el paso de dicha rosca, por ejemplo un M2 con paso de 0,4, M14 con paso de 1 milímetro, etcétera, etcétera. Y el, el siguiente valor que nos da esta tablita es el diámetro de la broca para hacer el agujero. Es decir, cuando nosotros queremos hacer una rosca de métrica 2, tenemos que hacer un agujero así limpio con una broca normal de 1,6 milímetros y después se le haría la rosca. En FreeCAD hay que tener en cuenta de que es un programa, bueno, hasta la fecha de hoy que estoy grabando este video, pues FreeCAD tiene muchas limitaciones en cuanto a potencia. Es decir, muchas veces el programa va lento, se llega a trabar, cuando estamos realizando piezas muy complejas a veces se suele cerrar, etcétera, etcétera. Y agregar roscas a este tipo de archivos va a hacer que nuestro archivo vaya aún más lento de lo que ya va. Entonces hay que tomar en cuenta si en verdad es necesario dibujar la rosca o no dibujar la rosca.
Si el archivo lo queremos, por ejemplo, para crear al final unos planos y llevárselo, no sé, a un tornero o alguien con una fresadora para que nos fabrique esa pieza, pues a lo mejor no es necesario dibujar la rosca. Con nosotros indicarle ahí de que esa parte lleva rosca y ponerle ahí la métrica, etcétera, etcétera, pues es más que suficiente. El tornero no necesita ver la rosca para saber que ahí va una rosca. Sin embargo, el archivo lo queremos, por ejemplo, para hacer un STL y imprimirlo en 3D, obviamente tenemos que dibujar la rosca. Entonces, primero hay que saber si en verdad necesitamos dibujar la rosca, pues para evitar esto de tener archivos muy pesados, archivos que vayan muy lento. Quiero explicar también las formas en que se hacen las roscas en la vida real. También me voy a apoyar aquí de Wikipedia. Y básicamente tenemos hacer las roscas manualmente o hacer este roscado en máquinas. Manualmente, pues me refiero a con herramientas que nosotros vamos a manipular con nuestra mano para hacer esas roscas. Y en máquina, pues literalmente máquinas que ya van a realizar esa rosca. El roscado manual se hace principalmente de dos maneras. Es decir, de dos maneras una para hacer roscas internas y otra para hacer roscas externas. Roscas externas, pues un tornillo tiene una rosca externa y una tuerca, por ejemplo, tendría una rosca interna. La diferencia entre rosca externa e interna. Para hacer una rosca interna, por ejemplo el de una tuerca, se utiliza esta herramienta, se le llama un macho de roscar, también he escuchado que le llaman machuelo. Pues esto simplemente se coloca en esta otra herramienta que simplemente sirve de soporte para este macho. Los machos parecen brocas, hay de diferentes tamaños, etcétera, etcétera. Se pone en esta herramienta, se coloca sobre el agujero que tiene el diámetro anterior que habíamos dicho. Es decir, si si tengo un machuelo que sea de métrica 2, el agujero previamente hecho tiene que ser de 1,6 milímetros. Y ya una vez tengamos ese diámetro, se le puede poner este macho y ya se empieza a roscar, se empieza a girar y pues por dureza este material va creando la rosca sobre el agujero en sí. Y la forma para hacer roscas externas, por ejemplo tornillos, pues utiliza esta otra herramienta, se llama aterraja. Ya ven que también se coloca en un soporte similar a este y básicamente es lo mismo pero invertido. Tenemos ahora pues un círculo en el cual se introduce la varilla a la que le queremos crear la rosca. Simplemente se va girando y se va formando la rosca. Esa es la forma manual. Y la forma en máquina, pues directamente con un torno, con una fresadora. El torno, pueden buscar videos de cómo funciona un torno. Simplemente se pone la pieza en un motor que va girando sobre su propio eje la pieza, es decir, algo así. Se coloca aquí un punto, el motor de sujeción del otro lado y esto va girando sobre su propio eje, obviamente a una velocidad muy grande y con una herramienta se va creando la rosca. Básicamente es el torno, también se pueden hacer roscas internas en un torno de forma muy similar. Y pues serían las formas de hacer roscas en la vida real. Esto lo quería explicar para entender un poquito la forma de crear roscas con este add-on de Fasteners. Directamente lo voy a abrir. Y bueno, aquí vemos que este add-on primero nos permite crear un montón de tornillos y un montón de tuercas, rondanas, etcétera, etcétera, con unos estándares ya predefinidos. Ven aquí cuando yo coloco el cursor arriba de cualquier botón me dice qué tipo de tornillo es, de acuerdo a su normativa ISO. Cuando los creamos pues podemos definirle qué métrica es, la longitud de nuestro tornillo, etcétera, etcétera. Es muy útil para generar directamente los tornillos y no tener que dibujar cada uno de ellos. No cabe en pantalla, pero si le damos a estas dos flechitas nos abre las demás herramientas que tiene. Y las que vamos a utilizar en este video, las que son de nuestro interés, son las últimas tres. Con estas tres herramientas nosotros podemos crear roscas. Ya ven que el primer icono es un macho, pues que ya sabemos que el macho es para crear roscas internas.
El icono que sigue es una terraja, nos sirve para crear roscas externas. Y el último simplemente nos agregaría un vástago ya roscado previamente que podemos fusionar con nuestras piezas. Me voy a apoyar de esas piezas que ya tenía dibujadas de la práctica número 19, si no me equivoco, que pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde hicimos estas piezas y después hicimos un montaje con estas piezas. En esta partecita, en esta varillita que estoy seleccionando, en teoría va roscada y aquí lleva después una rondana y una tuerca. Es de métrica 10, si no recuerdo mal, y es la parte que debería de ir roscada. Tenemos dos maneras de crear las roscas externas. Una es creando directamente la varilla ya roscada y la otra es utilizar la herramienta de la terraja para sacarle rosca a esta varilla. Si utilizamos crear directamente la varilla, lo que no he probado si la podemos ubicar directamente aquí seleccionando una arista circular. Sí podemos. Damos clic sobre, voy a repetir. Aquí vemos que se nos creó en nuestro árbol. Voy a eliminar. Seleccionando una arista circular. Damos a la herramienta de crear. Ahí sí me deja abrir. Ahí. Agregamos una varilla roscada y no la crea. En este caso me la creó hacia el lado que yo no quería. Entonces simplemente aquí a la opción Invert desde la pestaña de datos seleccionando la varilla que nos creó, activamos Invert y se nos colocaría hacia el lado que si queremos. Ya sabemos en este ejemplo de que esta varilla debería sustituir esta, así que directamente en mi body debería eliminar esta parte y sustituirla con esta parte según la longitud, etcétera. Pero como es un ejemplo rápido, no lo voy a hacer porque ahorita voy a utilizar la otra opción. Y ya directamente vemos que tenemos nuestra varillita. Para mostrar la rosca, seleccionando el objeto, venimos a la opción de Thread, que ahorita está desactivado, lo activamos, lo ponemos en True y esperamos que actualice y ya tendríamos la rosca dibujada. Y ahí estaría ya nuestra rosca, lo podíamos desde Part, podríamos seleccionar el body y podríamos seleccionar esta varilla y directamente agregar una unión, una operación booleana de unión y ya tendríamos nuestro objeto listo. Esa sería una opción bastante sencilla de utilizar. La siguiente voy a utilizar la herramienta de la terraja. Voy a seleccionar igualmente el círculo para poner ahí mi terraja. Si no selecciono nada, directamente esto se me coloca en el 00 y vemos que la terraja nos crea un tubo. Aquí dentro es donde se estaría dibujando nuestra rosca y aplicando una operación booleana de resta se nos formaría la rosca necesaria en nuestro tubo. Voy a eliminar esta, voy a seleccionar este círculo para ubicar ahí nuestra terraja. Ahí se nos coloca. Directamente nos detecta el diámetro de ese círculo y automáticamente nos pone que es de métrica 10. En caso de que no fuera, pues aquí en el diámetro ponemos el diámetro que si queremos. Tenemos también la longitud, que si no me equivoco es de 15 milímetros. A ver, voy a probar. Sí, creo que son de 15 milímetros. Así que aquí voy a editar en longitud. Le voy a colocar 15 milímetros. Ahí está, perfecto. Y en el momento en que nosotros activemos la rosca, aquí en Thread, le damos True. Por dentro se nos dibuja esta rosca. Voy a ocultar esto. Ahí vemos cómo se me forma mi rosca. Y si venimos al banco de trabajo Part, seleccionando primero el cuerpo al que le quiero quitar algo y después lo que le quiero restar. Operación booleana de hacer un corte. Aplicamos. Y tendríamos
nuestra rosca ya dibujada. Para hacer una métrica de 10, esta varilla yo la dibujé pues con un diámetro de 10, porque quiero hacer una rosca de métrica 10. Y ahí vemos que cuando aplicamos ese corte ya tenemos dibujada a la perfección nuestra rosca. Yo ya le había dibujado el chaflán de entrada. Por lo general se dibuja en tornillos este chaflán de entrada para facilitar la colocación del tornillo sobre la rosca donde va a quedar pues este vástago. Si no, pues simplemente se lo tienen que hacer y ya quedaría esta rosca externa. Ya serían básicamente las dos maneras de hacer roscas externas, y para hacer roscas internas pues es muy similar. Aquí tengo este otro ejemplo en estas placas, que si no me equivoco estos orificios son de métrica 4. Si yo quería hacer aquí unos huecos para hacer una rosca de métrica 4, y yo directamente le puse un círculo con diámetro de 4. Pero en este caso, como es rosca interna, si se acuerdan, el diámetro del agujero debe de ser menor a la métrica. Aquí me dice que para hacer una métrica de 4 tengo que tener un diámetro de 3.3 milímetros. Si vengo aquí a Fasteners, tenemos esta herramienta también para calcular el diámetro de los agujeros. Yo le digo que quiero una rosca métrica. Le digo que la métrica va a ser de 4. Y también aquí me dice que el diámetro del agujero debe de ser de 3.3. Lo mismo que me indicaba mi tablita. Para no tener que estar acudiendo a este tipo de tablas, directamente lo tenemos en el addon de Fasteners, que nos es mucho más rápido. Bueno, pues ya sé que el diámetro debe medir 3.3, así que voy a editar este sketch. Este círculo le voy a agregar que sea de 3.3. Ahí está. Lo tendría. Y tenemos la herramienta de macho para nosotros crear la forma que le vamos a restar a nuestra placa. Seleccionando este agujero, en este caso tengo dos agujeros, entonces puedo seleccionar los dos dejando control presionado. Vengo aquí, elijo el macho. Ahí ven que se me coloca perfectamente en los círculos. El diámetro no me molesta que sea de 20. Se lo puedo reducir, pero pues como aquí no me afecta nada, que no hay nada que corte, no me molesta que sea así de largo. Una vez los tenemos ahí, ya directamente me detecta el diámetro. Si no me coloca el adecuado, yo se lo puedo modificar. Seleccionando ambos, vengo aquí a la opción de Thread, se la activo. Voy a ocultar esto para verlo y ven que se me dibuja la rosca. Es importante diferenciar entre esta herramienta que me agrega un vástago ya roscado. Bien, voy a mostrar esto. Voy a ocultar este y voy a aplicar aquí uno de estos. Dice que es métrica 4. Se lo voy a poner a 10, por ejemplo. Espero que se alcance a ver. Bueno, aquí sí que se alcanza a ver cómo uno es diferente al otro. A ver, lo que voy a hacer es, este lo voy a transformar y lo voy a mover aquí un poquito arriba. Ahí, por ejemplo. Aquí ven cómo mi varilla roscada tiene un perfil diferente a la que es para hacer un corte. Porque la que es para hacer un corte directamente ya me coloca unas tolerancias en teoría para que el tornillo pueda roscar bien. Entonces no hay que hacer cortes con este tipo de varillas, hay que hacer el corte con la herramienta de macho para que la rosca interna sea la adecuada. Voy a volver a mostrar esto. Voy a venir al banco de part. En este caso tengo dos tornillos. Yo podría seleccionar mi cuerpo, seleccionar el primer macho y hacer un corte. Y al resultado de eso volverle a hacer un corte con este macho. O lo que voy a hacer, seleccionar ambos machos. Le voy a dar una operación de unión.
Tenemos un solo objeto con los dos machos y ahora sí, seleccionando mi placa, seleccionando los machos, hago un corte y ahí ya tendría dibujada mis dos roscas internas. Ya ven que es muy sencillo, muy rápido y no tenemos que dibujar nosotros el perfil de la rosca, etcétera, etcétera. Directamente tendríamos nuestras roscas. Tengo este otro ejemplo donde tenemos otro tipo de roscas y en este caso, en esta pieza, esta cavidad, este agujero es donde alojaría el tornillo en sí. Así que vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar el agujero desde donde quiero que haya rosca, que sería este pequeño. Selecciono los cuatro. Vengo a Fasteners. Herramienta de macho. Me coloca ya bien. Creo que sí es la métrica. Voy a checar a ver si tengo la métrica. Aquí tengo el archivo de la práctica 19, que ya saben que tiene el video donde pueden descargar directamente el plano. Son estos tornillos los que irían en esta tapa, los números 7, que son métrica 5. Y aquí me detectó una métrica 6, así que se la voy a modificar. Métrica 5. Creo que también tengo que modificar el diámetro de esos agujeros. Vengo a la calculadora. Para una métrica 5 necesito un agujero de 4.2. Así que voy a buscar el sketch donde apliqué ese tornillo. Sería este. No. Es, si no me equivoco, este. Aquí tengo la métrica de 5. No me acuerdo ya cuál era el diámetro que necesitaba. A ver, voy a buscarlo aquí. 4.2. 4.2. Estamos ahora sí mis diámetros correctos. Tengo mis 4 machos. Voy a bajarles la longitud, que no me molesta, pero se las voy a bajar simplemente. Activamos la rosca. Vengo de nuevo a Part. Hago una fusión con los 4 machos. Ya tengo en un solo objeto mis 4 machos, ya seleccionando mi pieza, después los machos, hago un corte y ya tendríamos perfectamente las roscas. También aquí es importante, cosa que no hice, voy a regresar un paso, control Z, voy a desactivar los machos. Directamente en Fasteners podemos agregar nosotros un chaflán para nuestros agujeros. Voy a agregar este, por ejemplo, este otro si no va muy lento. Ya ven que en algunas herramientas se pone bastante lento cuando empezamos a agregar roscas. Voy a esperar a que el programa responda y empiezo a grabar de nuevo. Pues al final el programa se me cerró, así que voy a hacer nada más este ejemplo al final. Directamente en mi body voy a crear aquí unos chaflanes. Voy a seleccionar estas aristas. Agrego un chaflán de 1 milímetro, me parece bien. Y ahora sí vengo a ver si le encuentro Fasteners. Aquí es importante seleccionar un círculo que esté sobre la superficie desde la cual queremos roscar. Yo quiero tener rosca desde aquí, así que puedo seleccionar este grandote o este más pequeño. Voy a seleccionar el pequeño en todos. Lo que va a tomar en cuenta cuando seleccionamos un círculo es su centro. Así que ahí voy a crear mis machos.
Por el diámetro que seleccioné me colocó unos M8. Yo los voy a modificar y les voy a poner el M5, que es el que necesito. La longitud también se la voy a disminuir a 5 milímetros. Y ahí los tenemos. Lo otro que me falta hacer es editar el boceto que había editado antes, pero como ese cerro no se guardó. Esto debe de ser de 4.2 si no me equivoco. Y ahora sí, seleccionando los machos y me vengo a part. Agrego una unión, seleccionando mi pieza y después los machos, hago un corte. Aquí se me olvidó activar la rosca. No tengo que deshacer, directamente abro el corte, abro la fusión, tengo aquí los objetos de los machos, los selecciono, activo la rosca, doy clic en cualquier parte y empieza a recalcular. Y esperemos no tarde mucho, ahí está, ya tenemos nuestra rosca. Ahí vemos que nuestro chaflán en primera va a ayudar a que el tornillo se introduzca mejor en esta rosca. No empieza así abruptamente, lo cual va a facilitar el tornillo, como ya les digo. Y ya tendríamos nuestra rosca lista. Esto ya, por ejemplo, lo podríamos imprimir en 3D. No sé, podríamos hacer lo que quisiéramos y ya tendremos la rosca dibujada. Es que pues nada, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, pues dale like, comenta qué te pareció el video, suscríbete para no perderte futuros videos y nos vemos en otro nuevo video.